Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el Señor nos permita traer una palabra de bendición para sus vidas. Una palabra que nos guía a toda verdad. Una palabra que infunda el temor en nuestro corazón. Una palabra donde nos haga clamar y nos haga reconocer nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial. Bueno es nuestro Dios que nos permite despertarnos. Por eso darle las gracias al Señor por este día. Dale gracias a Dios porque nos da la oportunidad de despertarnos. Dale gracias por la vida de tu familia, por el trabajo, por todas las cosas que hace. Dale gracias a Dios. Siempre desde que nos levantamos, decirle gracias, Padre, por tu misericordia. Porque me has permitido levantarme, me has permitido despertar. Y te doy las gracias, Dios mío, porque este día me das la oportunidad para cambiar. Me das la oportunidad para buscarte. Me das la oportunidad para demostrarte, Señor, que seré fiel, que seré agradable. Que voy a agradarte en este día, dile. Dile, Señor, gracias por tu gran e infinita misericordia. Desde que te levantes, no te olvides de darle gracias a Dios. Desde que te levantes, no permitas que en tu boca se llene primeramente de maldiciones, de coraje, de enojo, sin primeramente no darle gracias a Dios por todas las cosas. Y por eso nuestra vida, hermano, nuestra vida en el Señor tiene que estar siempre. Unos están en guerras, como el pueblo de Israel está todavía en guerra. Pero hermano, en veces es porque muchas cosas en nuestra vida no quieren cambiar. Para traernos Dios paz y reposo en nuestra vida, tiene que ver de una manera una guerra, hermano. Las guerras evidencian nuestras debilidades, las guerras evidencian nuestras fallas, nuestros errores. Por eso tenemos que una guerra es una estrategia de fortaleza. Y quiero hablarles en esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón, de hablarles la importancia del descanso. La importancia de entender que Dios nos da descanso todos los días. Él busca que nosotros siempre descansemos, reposemos en Él, esperemos en Él, tengamos esa confianza y la seguridad de que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Tengamos esa confianza de que Él, cuando ministra su palabra, lo primero que nos dice es: paz a vosotros. Paz. Dile, Señor, envía tu paz en esta mañana. Quiero descansar, quiero reposar, dile, Señor, quiero aprender a confiar en ti. Pero miren, hermano, que quiero hablarles en esta mañana algo que quiero que entendamos. Le puse por título esta palabra: la palabra de Dios nos da descanso y no tormentos. ¿A quienes le tormenta la palabra? A quienes le tormenta, les causa un tormento el escuchar el mensaje de Dios. Por eso no la quieren escuchar, porque les causa un rechinar de dientes, les causa un oraje, les causa una impotencia, les causa una frustración, les causa una aflicción, les causa una tristeza. No en vano dice el Señor que de aquellos que más le valdría no haber conocido el camino de la verdad y volverse atrás del santo mandamiento. Hay quienes no soportan hoy. Por eso dice que en este tiempo se taparán el oído. Se taparán el oído, hermano, porque no quieren escuchar. No quieren escuchar la bendición de Dios. Dice, hermano, dice entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Dice en el libro de Hechos 7:57. Dice que cuando los apóstoles predicaban, pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Dice que hoy van a apedrear, en este tiempo van a matar a aquellos que traen un mensaje, no un mensaje de condenación, un mensaje de descanso, un mensaje de reposo, un mensaje de paz. Porque el mensaje de paz tiene que ver, querido hermano, con reconciliarse con el Señor. Por eso el reconciliarnos con Él nos trae paz, nos trae descanso, nos trae esa confianza. El estar bien con Dios nos hace estar tranquilos, nos hace estar confiados. Pero aquí nos enseña que en este tiempo, hermano, dice que al escuchar el mensaje, unos proclaman los cielos abiertos, unos proclaman el poder de Dios, unos proclaman la gloria de Dios, unos proclaman la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, unos proclaman la respuesta divina, pero otros, dice, se taparán los oídos y van a arremeter contra ellos. Dice que lo apedrearon y lo mataron. Qué tan importante es que en este tiempo los mensajes de paz, los mensajes de reposo, los mensajes de vuelve a Cristo, los mensajes de haz las cosas bien, en la vida de los hombres que no tienen a Cristo, hermanos, se van a volver, van a querer matarte, van a querer destruirte, van a querer levantarse, van a querer destruir los portadores de la palabra, porque no soportan el mensaje. No soportan el mensaje de paz, no soportan el mensaje de la reconciliación, no soportan el mensaje de obediencia, no soportan el mensaje del reposo. ¿Qué tan importante entonces entender que la importancia, querido hermano, de entender de que Dios quiere darnos paz? Quiere darnos descanso a nuestra alma, quiere que estemos confiadamente tranquilos. Nuestro Señor nos visita todos los días, querido hermano. Todos los días Él pasa por nuestra vida. Por eso aquellos que oran saben que el Señor está con ellos. Aquellos que ponen su esperanza en Él y confían en Él. Aquellos que buscan la palabra, buscan la oración. Por eso no estamos entendiendo, hermano, que estamos viviendo tiempos muy difíciles para la fe. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por cuanto, hermano, muchos han dejado de creer en el Señor. Muchos no les interesa la palabra, pero sobre todo, hermano, no les interesa la palabra, aquella que se cumple en su vida. Si algo tenemos que buscar nosotros, querido hermano, es que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. En este tiempo todo lo que estamos viendo en las guerras, lo que está pasando con Israel, los terremotos, los huracanes, hermano, todo lo que realmente está pasando es profético. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra. Pero esta mañana Dios quiere darnos descanso. Dios quiere darnos la confianza de esperar en Él. Dios esta mañana quiere el Señor, hermano, algo que estaba yo orando al Señor y algo que vino a mi corazón, una palabra, y me dijo así: la palabra de Dios nos da descanso y no tormentos. Hay quienes les atormenta escuchar la palabra. Por eso, miren que la palabra de Dios se va a cumplir. Dice en el libro de Lucas 22, versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea que se va a cumplir todo lo que diga de Cristo, se va a cumplir. Es necesario que se cumpla, dice, en mí aquello que está escrito. Se tiene que cumplir. El cumplimiento de la palabra es Cristo. Y si Cristo mora en nosotros,
es necesario que se cumpla entonces la palabra en nosotros. Porque para eso vino, hermano, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso la palabra, el verdadero evangelio o la palabra de Dios primeramente se debe de cumplir en nosotros y no en las cosas externas. Porque la Escritura dice que ellos, hermano, buscaban señales. Ellos buscaban señales que sucedieran en su vida por cuanto no habían creído el mensaje. Entonces quiere decir que aquellos que buscan las señales, los prodigios, los milagros, buscan esas señales porque no creen al mensaje. No creen al mensaje, no creen a lo que está escrito, no creen las promesas que Dios. Hay quienes están buscando que las promesas se cumplan en su vida y otros están buscando que las señales se cumplan en su vida. Por eso en los Salmo 78:20 dice: he aquí herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por lo tanto Jehová se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Dios allá en el desierto les había hecho señales, nunca los dejó sin nada, siempre les daba lo que ellos querían. Y dice que a pesar de con todas esas señales que el Señor hizo en el desierto, ellos no habían creído en Él, ni habían confiado en su salvación. Ellos no creían en el mensaje, ellos no creían lo que Dios estaba haciendo en su vida de ellos. Dios, por más que les hizo señales para que vean, hermano, yo quiero que nosotros entendamos que los hombres que piden señales están probando a Dios para ver qué tan poderoso es. Sin embargo, Dios les cumple muchos deseos, muchas señales. Dios hizo señales, hermano, a Israel, como hoy lo está haciendo en nuestra vida, pero no para que veamos que Él es el todopoderoso, que Él todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, sino que las señales, hermanos, era para que nosotros creyéramos que lo que estaba diciendo de nuestra vida o lo que dice de la palabra que va a ser en nosotros realmente se cumple. Él quería evidenciar, porque cuando les enviaba el mensaje, ellos no creían en Dios, por cuanto ellos les enviaba la palabra, ellos no creían en Dios, entonces les hacía señales, prodigios y milagros para que creyeran que lo que Dios estaba diciendo de ellos era una realidad. Pero hoy los hombres creen más en las señales que en el bendito mensaje. Es increíble esto. A mí me llama la atención todos los días esto, hermano, porque vean lo que dice en Juan 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Eso dice en el libro de Juan 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestra vida? ¿Y por qué todavía el hombre no le cree a la palabra? Porque el hombre todavía no busca la palabra. Porque todavía el hombre no se aferra a obedecer la palabra. Porque todavía el hombre, hermano, piensa que lo que Dios ha dicho de que lo va a cambiar y lo va a transformar, no creen. Dice que les hizo tantas señales para que ellos creyeran en el mensaje, ellos creyeran, hermano, en lo que Dios quería hacer en su vida. Por eso ahí luego dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de los entendimientos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convirtieran y yo los sane. Isaías dijo esto también cuando vio la gloria y habló acerca de Él. Dice, vean esto interesante, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas,
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque ellos no creían en el mensaje, pero sí creían en las señales. Porque ellos, hermanos, creían en Dios por las señales. Creían en Cristo por las señales. Creían en el Espíritu Santo por las señales. Pero no creían en Él por la palabra. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, como dice las Escrituras. No dijo el Señor, el que cree en mí por las señales, sino el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Se moverá el Espíritu Santo. Habrá una manifestación de gloria. Pero ellos creían más en las señales que en la palabra escrita. Y por eso, esta razón, hermano, Él les enviaba el mensaje. Y como no creían, es lo que dice en Hechos que Él estaba respaldando la palabra, dice, por medio de señales, por medio de milagros, porque ellos no creían. Tenían que decir, los apóstoles decían, Señor, envía una señal para que este pueblo crea. Envía una señal, envía una palabra, un milagro, haz un milagro, Señor, para que esta gente crea. Haz algo, Señor, porque esta gente no cree en ti. Y dice, hermano, dice en el libro de Hechos 10, versículo 42, y dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibiesen perdón de pecados. Y mientras que aún hablaba, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión todavía venido con Pedro se quedaron atónitos de que también estos gentiles se derramase el Espíritu Santo. Se derramaba, y dice que todos los que creían, hermano, les enviaba que el bendito Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Pero en otros, lo que pensaban, hermano, era que otros decían, Señor, envía milagros para que estos crean. Y otros decían, no, Señor, envía el Espíritu Santo, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros. Buscaban un respaldo. Yo no sé en qué creemos hoy. ¿Creemos más en las señales o creemos más por la palabra? Pero aquí está interesante, hermano, porque dice que ellos no se atrevían. Dice que no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, escucha este mensaje que a mí me gustó mucho y nos hace entender muchas cosas. Por eso dice, hermano, que estos hombres, hoy la mayoría de los hombres, hermanos, hablan más de Dios, por lo que Dios ha hecho de su vida, de dónde los sacó, de dónde los sanó, de dónde los libró, de dónde Dios los cambió de religión. Ese es un lenguaje de mucho creyente. Solo hablan del poder de las señales, lo que Dios ha hecho en su vida, del milagro, del poder que vieron, de dónde Dios los sacó. Pero son pocos los que hablan del milagro de un cambio, de una transformación, de un carácter, que los haya librado Dios realmente, hermano, del pecado, y ahora están viviendo y sirviéndole al Señor. Son pocos los que saben que el milagro y las señales que ha hecho el Señor en sus vidas es que les haya cambiado la vida para poder conocerlo, porque entendieron algo, el tiempo perdido que han pasado por no estar junto a Él. Por eso Cristo nos llamó. La salvación es para estar junto a Él. La consagración es para verlo a Él. Por eso la Escritura dice que sin santidad ya nadie lo verá. Pero la Escritura también nos enseña que los salvos era porque son los que Él escogió para que estuvieran con Él. Las señales sirvieron para que nosotros creyéramos que lo que estaba diciendo, que para estar con Él y para verlo a Él, era una realidad. Pero pocos saben todo esto. ¿A poco se les ha revelado esto?
Y solo hablan, yo era un borrachito y Dios me sacó de esto, yo antes estaba perdido y Dios me hizo esto, estaba enfermo, Dios hizo un milagro, Dios hizo una señal y yo lo vi y yo lo oí, pero no dicen Dios me ha cambiado. ¿Por qué? Dice, porque por ellos no creían al mensaje. Hermano, si de tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿por qué no creían al mensaje? Creían más y hablaban más de las señales, hablaban del poder de las señales, pero no hablaban del poder de la palabra. No hablaban que el que cree en la palabra, hermano, tiene poder. Dice que no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos creyentes no están así? Dice que muchos gobernantes, dice que, hermano, habían gobernantes, alguien que Dios se les dio la autoridad, alguien que entiende que hay gente que entiende que la palabra tiene poder, que el que cree en la palabra tiene poder. Pero dice que tenían miedo de dejar de ser reconocidos. Y por eso se aferraron, hermano, a las señales. Porque iban a quedar, fíjese, mira qué interesante, dice, porque amaban más la gloria que la gloria de Dios. A ellos les importó mucho, querido hermano, más las señales que la palabra, la obediencia a la palabra. ¿Por qué razón? Porque iban a quedar fuera del círculo familiar, del círculo social. Y es interesante, porque en el libro de Juan 16 dice que amaban estas glorias. Hay quienes piensan que la gloria de Dios, hermano, es que en las iglesias es que, bueno, que eso es un engaño del enemigo, hermano, de decir que en las paredes chorrea aceite, que está cayendo, hermano, oro, que eso es de Dios. Eso no es de Dios. Ni tampoco creer, hermano, que Dios les hace una dentadura de oro. Tampoco eso, hermano. No es bíblico. Y si aún así fuera, si no causa arrepentimiento, si no causa santidad, si no causa consagración, si no causa limpieza, no es de Dios. No es de Dios. Por eso dice en el libro de Juan 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y piensas que la gloria de Dios, hermano, es cante, alaba, y que danza. Esa no es la gloria de Dios. Es que había una presencia, esa no es la presencia de Dios. Es parte, pero no es. La presencia de Dios es cuando la gloria de Dios desciende, porque la gloria de Dios significa llenarnos de temor. No es una gloria de Dios, hermano, el creer que la gente está tirada y que está tocada y por eso se tiran al suelo y empiezan con la manguera ungida, que si no todo ungido y la gente tirándose. Eso no es la gloria. Pero ellos dicen que ellos amaban esta gloria. Hay gente que amaba este tipo de manifestaciones. Dice que amaban más las glorias de los hombres. ¿Cuánto creyente, hermano? Pero acá interesante, acá dice que expulsaban, los evitaban ellos, hermano, que fueran expulsados. ¿Por qué estaban en la sinagoga? Dice, tenían miedo a los judíos, hermano, dice, para no ser expulsados. Pero el Señor dijo, llegará el tiempo. ¿Cuánto creyente acomodado en una iglesia, por cuanto tiene miedo a confesar libremente la palabra de Dios y el poder de la palabra que se cumple en la vida del hombre, en la transformación del hombre, tendrán miedo, hermano, a ser expulsado? Pero el Señor dijo que llegará un día que a los hombres que hablen abiertamente de la palabra, serán expulsados de las sinagogas. Aquellos que realmente amen
amen las glorias de los hombres, estarán viviendo una vida acomodada, una vida, hermano, aferrada a unas glorias que no vienen de parte de Dios. Dice que ellos no hablaban abiertamente la obediencia, no hablaban el poder de la palabra, no la cumplían, pero sí hablaban, decían que la gloria de Dios es como Dios hace milagros, prodigios, señales, como Dios, vean cómo cantan, cómo danzan, cómo hacen esto. Hermano, dice que ellos amaban mucho esto. Pero vean lo que va a pasar, hermano, cuando dice que ellos llegó. Vean el libro ahí mismo, en el libro de Juan. Dice que ellos amaban, Juan 7, versículo 12, amaban más la gloria de los hombres que hablar de Él abiertamente. Tenían miedo a los religiosos. Es interesante, hermano, porque dice aquí que ellos preferían estar sentados recibiendo que levantarse y servir al Dios vivo. Hay gente que le gusta estar sentado. Mira, yo no estoy de acuerdo, hermano, porque la iglesia de Cristo no debe de ser exhibida. No es correcto a mi punto de vista, y no lo veo yo bíblicamente, hermano, que a las personas se les estén tomando foto a la hora de adoración, que ahora la iglesia tiene como imagen tomarle foto cuánto está llorando una persona, cuánto está inclinada una persona. Ahí están los... Al otro día veía yo que decían que existe el ministerio de las redes sociales. Ahora ya inventaron un ministerio de las redes sociales. Hermanos que se dedican a tomar el mejor momento de aflicción, la mejor cara cuando alguien está llorando, la mejor pueblo cuando está adorando. Esa gente se acostumbra que cuando ve una cámara enseguida va a exagerar para que lo vean. Dice que a ellos les gustaba que los vieran, que aparentaban ser muy adoradores, aparentaban ser muy gente religiosa. Eso es algo que es fariseísmo. El Señor se los echó en cara a los fariseos, que les gustaba, dice, orar de pie delante de todos para que vieran qué tan religiosos, qué tan espirituales eran. Eso de estar tomándole foto, de estar videograbando a una persona, a una iglesia que tanto adoración es, no es correcto. A mi punto de vista no es correcto. Porque dice que amaban más la gloria de los hombres que hablar de Él abiertamente. Eso no lo enseña la Escritura. Porque el momento, por eso la Escritura nos enseña que la alabanza, la adoración, son momentos de intimidad para con Él. Quizás la alabanza sí, pero la adoración es un momento de intimidad. Por eso dice acá, hermano, que dice que ninguno tenía miedo, dice en Juan 7:12, y había gran murmullo delante de él. La multitud, pues unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba, dice, abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice que cuando vio que ellos que no hablaban abiertamente de él, porque tenían miedo a ser expulsados, porque amaban más la gloria de los hombres y más que la de Dios, dice que él a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñó. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mira, hermano, no dice engaña. Mira, hermano, nuestro Cristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, dice que hay dos cosas inmutables, dos cosas imposibles de nuestro Padre Celestial, imposible de nuestro Cristo, imposible de nuestro bendito Espíritu Santo. Dos cosas, que mienta y que no cumpla lo que promete. Cristo no engaña a nadie, ni su bendito evangelio engaña a nadie, ni le miente a nadie. Tenían miedo, dice, que hablar abiertamente de Él. Tenían miedo a hablar abiertamente de la doctrina, realmente de hablar de lo que Dios enseña.
La versión de nuestro testamento dice, en el libro de Juan 12, versículo 43, dice: apreciaban más tener una buena reputación ante los hombres que tenerla delante de Dios. Otra versión dice: ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Con Dios Jesús vino a salvar al mundo. La versión Código Real dice: porque amaron más el honor que dan los hombres que el honor que da el Eterno. La versión hispanoamericana dice: porque amaba más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. ¿Qué miedo tenían ellos? Tenían miedo a hablar abiertamente del Cristo delante de todos. Tenían miedo a hablar de la obediencia a la palabra, por cuanto se ganarían enemigos, pero les gustaba quedar bien con todos menos con Dios. No hablaban abiertamente de la salvación, no hablaban abiertamente de la consagración, no hablaban abiertamente de la santidad, no hablaban abiertamente del temor, no hablaban abiertamente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no hablaban, ellos hablaban de señales, de prodigios y milagros. Ellos hablaban de lo que Dios les daba y no de lo que ellos les daban a Dios. Tenían miedo. Tenían miedo a ser expulsados, tenían miedo de perder ese reconocimiento, tenían miedo a hablar de obediencia. Pero el Señor dijo que llegará el día donde los expulsarán de las sinagogas, porque cuando hablen abiertamente de Él, entonces los van a expulsar. Porque hay que tener más temor a Dios que miedo a los hombres. Por eso dice, hermano, que tenían ese miedo. Les gustaba que les dieran diplomas. Les gustaba que le dieran reconocimiento delante de todos. Venga, vamos a darle un diploma a las hermanitas. Vamos a dar un diploma a los hermanos. Un diploma porque estuviste en el retiro, un diploma porque participaste, un diploma. El hermano, la hermana, hay que pasar y que mencione que el hermano dio tanto, la hermana dio tanto, esta hermana esto, este hermano lo otro. Hay que reconocerles. Dice que en esto estaba la iglesia, en reconocimientos, en títulos, en diplomas. Hay que estimularlos, ¿verdad? Le gustaba quedar bien con todos, menos con Dios. Es interesante, hermano, porque la palabra sinagoga, según la historia, la sinagoga la agarraban. Era usada, hermano, donde llegaba la asamblea, llegaba la iglesia, llegaban los miembros, y tenía como punto principal, su función principal de las sinagogas judías, era, hermano, con el propósito de leer y de estudiar las escrituras. Ahí se llegaban a aprender. Ahí llegaban, hermano, a estudiar. No a darse honores, no a darse reconocimientos. Ahí llegaban a aprender. Era más importante el aprender las escrituras, era más importante escudriñar las escrituras, era más importante para que entendiera que a través de ella conociéramos a Cristo. Nadie puede conocer a Cristo, nadie puede andar con Cristo si no conoce la palabra. Por eso dice que los eruditos no estaban de acuerdo con el judaísmo, hermano, antiguo, porque lo convirtieron, las sinagogas la convirtieron, hermano, en un centro de una vida religiosa. Ya hoy en día las iglesias ya no se toman como centro de aprendizaje, como centro de estudiar. Ahora enseñan de que para qué tanto tiempo estar en la iglesia. Ahora mucho apóstol, profeta dicen que no es necesario predicar tanto. 20 minutos, media hora. Una vez me dijo a mí un pastor, un apóstol,
predícale 5 minutos. El tiempo que me dieron para predicarle fueron 5 minutos. Le dije al apóstol, nada me voy a subir a darle las gracias, porque yo no estoy acostumbrado a esto. No sé en qué tiempo, en 5 minutos, a qué venimos, pero le daban todo el día a la fiesta, le daban todo el tiempo a los juegos. A eso sí está bien. No hay que predicarle tanto a la iglesia porque se puede dormir, y si se duerme es porque están aburridos. No hay que hacer que la iglesia se aburra. Así lo he escuchado mucho tiempo, que para predicar no necesita uno tanto tiempo, para hablarle a la iglesia tanto tiempo. No necesita uno estar estudiando, no necesita, hermano, estar buscando. En el libro de Nehemías te enseñan de que eran 6 horas, eran 3 horas de alabanza y 3 horas de predicación. Los cultos tardaban 6 horas, hermano, pero en el tiempo de mi Señor Jesús era día y noche la predicación, el mensaje. ¿Que para qué tanto tiempo? ¿Que para qué? ¿Por qué todos los días? Que no es necesario. ¿Qué le están quitando, hermano? Al pueblo le están quitando de que el pueblo oiga el mensaje. Eso no es correcto. Según Dios va a ir poniendo los tiempos y por la necesidad de un pueblo. Son las necesidades las que nos hacen involucrarnos y, hermano, y buscar la manera de que el pueblo escuche y escuche. No creo yo que en los tiempos de mi Señor Jesús predicara de esa manera al decir 5 minutos, 10 minutos, porque se va a dormir, pobrecitos. Hay que dejar que descansen. No es correcto. Por eso dice, hermano, que antiguamente los judíos, hermanos, llegaron a convertir las sinagogas en un centro religioso y ya no era para estudiarla, ya no era, hermano, para realmente para aprender de ella, sino ahora, hermano, era un lugar donde los honores, las glorias de ellos estaban más presentes. Dice que eran ávaros, les gustaba hablar de la avaricia, de tener cosas, de hablar de cosas, de cómo obtenerlas, de hablar del dinero. Ese era el tema en las sinagogas en los tiempos de los judíos. ¿Acaso hoy en este tiempo los hombres no han convertido hoy así? Hablan más del hombre, vale más del creyente que de Dios. Se habla más de todo, menos de obediencia, menos de temor, menos de búsqueda, menos de santidad. Porque el pueblo se va a aburrir, se va a fastidiar. Llegaron a convertir el centro de adoración, porque mi casa, dijo el Señor, es casa de oración, no un mercadeo. No era un mercado que llegaban a comercializar, a vender y a comprar o a intercambiar. Se volvieron religiosos. Hoy en día la iglesia ya no tiene el diseño en el cual fue creada. Fue creada la iglesia con el diseño de ser enseñado que el poder de la palabra y poder leerla y entender que la palabra tiene poder. Por eso le aconsejo en esta mañana que no solamente ore, sino que también lea. La palabra y la oración tienen que ir juntas. La oración y el ayuno tienen que ir juntos. La alabanza, hermano, con la palabra tiene que ir juntos. La adoración con la palabra tiene que ir juntos. No solamente se tiene que orar, se tiene que también leer. No podemos decir que solamente a través de la oración todo se obtiene. No, hermano. Tiene que haber un complemento. Así como la fe sin obras es muerta, así la oración sin la palabra también. El propósito de las sinagogas era para enseñarnos que el poder de la palabra en aquel que cree en él. Nadie puede ser transformado si no entiende el poder de la palabra. Pero por eso dice en 1 Corintios 2, versículo 1 al 4, dice que Pablo se propuso no hablar
Se propuso no hablar palabras de excelencias, de palabras sabias, humanas, sino que dice que su predicación, dice en el versículo 4, y ni mi predicación, ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostraban entonces cada vez que predicaban, cada vez que enseñaban la iglesia, demostraban no el poder de las señales. Cristo no vino a hacer señales, prodigios y milagros. Dios vino a demostrar que el Espíritu de Dios, que el poder de Dios, que la palabra de Dios se cumplen en la vida de un creyente. Por esta razón, mi Señor Jesús se sentó en las sinagogas o entró en las sinagogas porque dice que amaban más la gloria de los hombres y no la de Dios. Hay gente que dice que ama a Dios, que es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no son señales, prodigios y milagros. La gloria de Dios es Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la palabra es Cristo. Ellos creían que la gloria de Dios era cantar, danzar, señales, milagros. Esa no era la gloria de Dios, ese no era el poder de Dios. Todas cosas, señales hacían porque no creían al mensaje, porque no creían en la palabra. Hablaban más del poder de Dios para hacer milagros, señales y prodigios que hablar del poder de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, que Dios puede cambiar la vida de un hombre, que Dios puede transformar la vida de un hombre. Por eso en esta mañana te decimos que si tú crees a la bendita palabra, poderoso es Dios para cambiarte el carácter, para cambiarte los pensamientos, para cambiarte la vida, de dejar de ser pecador y venir a los pies de Cristo. La palabra tiene poder para cambiarte la mente, para cambiarte el corazón, para cambiarte la conducta. Porque no hay mayor milagro, no hay mayor milagros, señales y prodigios que la vida de un hombre transformada en una mente diferente, en un corazón diferente, en una conducta diferente. Por Dios, Dios vino a cambiar la mente, el corazón y las conductas. Por esta razón Él entró en las sinagogas. Por eso la Escritura dice que entró la gloria. De hecho, creían que la gloria era la gloria de los hombres. El llevarse bien, el comer bien, hermano, el cantar y pasarse todo el día cantando. Hay gente que se la pasa más cantando y alabando, hermano, que predicando la palabra. No, porque se va a dormir la gente, se va a aburrir la gente. El que ama la verdad no se aburre. Ama la palabra. Quisiera estar escuchando la palabra, porque sabe que está escuchando a Jesús su Salvador. Por eso en el Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Dice: y alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. ¿Quién es este? Cristo es el Rey de gloria. Alcen las puertas, alcen sus cabezas, levantaos y levanten un clamor hacia arriba y levanten su mirada. Y dice: y podrán ver la gloria que está entrando por esa puerta, el Dios todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte y valiente. Y ellos lo único que veían: qué gloria está cayendo, porque Dios cómo nos dio de comer, cómo Dios hizo un milagro, cómo veían
Por eso el Señor se los reprochó a los 5,000, a los 4,000. Les dijo: ustedes me buscáis no porque vieron la señal, sino porque les di de comer. Él era la señal. No creían a la palabra, pero sí creían que les puede dar de comer. ¿Quién es ese rey? Entró, la gloria que ellos proclamaban entró por su puerta. Buscaba al Señor que enseguida corrieran, hermano, y lo adoraran. Buscaba que ellos lo adoraran. Por eso dice que él, cuando entró el Rey de Gloria, no lo vieron a él. No vieron que él era la gloria. No vieron que él era el Creador. No vieron que él era el Salvador. No creyeron en él. Lucas 4:31 dice, hermano, voy terminando, ¿verdad? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Él entró a las sinagogas a enseñarles. Dice que entró en los días de reposo. La palabra nos da reposo y no tormentos. Fíjese, hermano, dice que le enseñaba en los días de reposo, o sea, quería traerles descanso a sus vidas. Y se admiraban, dice, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Dice: ¿has venido a atormentarnos? Dice que tenía un espíritu inmundo, tenía un espíritu de demonio inmundo, espíritu inmundo. Él le gustaba la inmundicia. Dice que él entró en la sinagoga, y en la sinagoga dice que había un espíritu inmundo que exclamó: ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a destruirnos? ¿Por qué vienes a acabar con esta nuestra vida? ¿Por qué vienes a acabar con la forma o en la manera como estamos viviendo? ¿Por qué? Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida, el hombre se entra en un tormento, entra en un problema, porque dice que les va a costar trabajo en cambiar su vida, hermano. Ahora el mensaje de obediencia les atormenta porque no quieren cambiar su condición, se molestan porque no quieren cambiar su forma de ser. ¿A cuántos no les atormenta el mensaje de obediencia, de temor, de santidad? Les atormenta. ¿A cuánta gente no les atormenta? No es por eso la palabra. Ellos dicen que por eso no escuchan el mensaje, porque les causa un tormento. No quieren cambiar su estilo de vida, no quieren cambiar su forma de ser, no quieren cambiar como son en realidad. Les atormenta escuchar el mensaje. Si estuviéramos hablando de milagros, señales, de profecía, de que Dios te va a bendecir, hermano, las redes o aquí tuviéramos muchísima gente. La gente nos deja de escuchar porque no hablamos de prosperidad, porque no hablamos de señales, prodigios y milagros. Hermano, Cristo viene y es necesario ordenar nuestra vida, es necesario obedecer la palabra. Dice que Cristo tuvo que entrar en esa casa, tuvo que entrar en ese creyente, tuvo que entrar en esa iglesia. Y lo primero que recibió: ¿por qué vienes a atormentarnos? Dice que se sintieron ofendidos. Pensaron que el Señor quería destruirlos. Me están juzgando, me están condenando, me están señalando. Ya no regreso. Yo ya no regreso porque ahí nada más juzgan en lugar de que nos traten con amor. Dice que querían halagos, que querían un buen trato. Dice, y Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no les hizo algún daño. Y vean lo que dice, hermano: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? No dijeron ¿qué señal es esta?, sino dijo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale?
dice que estaban ahí, hermano, dice que él fue y entró a un lugar llamado Capernaum. Entró a una sinagoga llamada Capernaum. Es interesante porque Capernaum viene de la palabra Nahum, de Nahum. Y la palabra Capernaum significa confortable. Confortable. ¿Cómo estaban ellos viviendo su vida en esa iglesia? ¿O cómo estaban viviendo su vida en esa casa? ¿O cómo estaban viviendo ellos su vida? En una vida de confort. Entonces hay quienes les molesta más. Hay quienes se sientan atormentados, se sienten juzgados, se sienten señalados. No por la palabra, sino porque va en contra de su confort. Qué tremendo que les causa un tormento al oír que se obedezca la palabra del Señor, por cuanto llevan una vida de confort, sentirse cómodo. También la palabra confort significa animosos. Dice que estaban animosos, no estaban. ¿A dónde vas, hermano? A la iglesia. Vamos animosos, hermano. ¿A dónde vas? Vamos, voy a escuchar la palabra. Porque Dios va a hacer un milagro. Va a hacer un milagro. Ay, hermano. Confort significa animoso. Se sentían alegres. No, ¿cómo te está yendo, hermano? Me está yendo re bien. No, hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle, dice que su vida, dice Capernaum era una vida confortable. Hablaban más de lo que recibían, amaban más y no decían voy a ir a la iglesia para que Dios me hable, para que Dios me cambie, para que Dios, esta forma de ser de mi vida no me gusta y creo que a Dios tampoco le gusta. No hablaban de una transformación porque tenían miedo. Pero cuando se les habla la palabra, querido hermano, dice, enseguida se molestan y dice, ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué nos juzgas? Porque llevaban una vida confortable. Tienen ánimo porque reciben, porque les va bien. Es como aquel que dice, Padre, dame un vehículo para que yo vaya a la iglesia. Ahí van contentos, hermano, porque van a la iglesia en el carrito. Van contentos, hermano. No importa qué tan lejos esté. Yo voy a ir porque voy con mi carrito. Pero cuando se le echa a perder el carrito, ya no van en camión, ya no van de otra manera. ¿Por qué? Porque se les echó a perder el carrito. El ánimo se les acabó porque el carro les causaba un confort. ¿Qué van a padecer? Pasar el camión, calor, tiempo. No. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas las movían porque había un confort en su vida. Cuando tienen todo esa alegría, todos, pero que les pasa en una prueba, vienen entonces, les toca ir en contra, si se mantienen firmes en esa decisión, no importa si llueve, truena, relampaguee, hermano, pero como tienen un vehículo, o como tienen algo en cómo verse dinero, hermano, todo era un confort. Pero apenas se le quitó. Apenas pasaron una prueba, ya no era un confort. Ya no era un confort. Por eso por cuanto hay gente que todo lo hace en una vida de confort, por cuanto reciben y no le dan la gloria a Dios, vieron la gloria, entrar y dijeron, ¿quién es ese rey? No se postraron y reconocieron su vida, no se arrepintieron. Yo no sé cómo llevas tu vida hoy en el Evangelio. ¿Te atormenta que te hablemos de obediencia, de temor y de santidad porque vas a tener que dejar esa vida de confort?
y pensar que los señales, prodigios y milagros y todas las cosas, a eso sí le daban gracias a Dios, pero no le daban gracias a Dios por cambiarles, por realmente, porque irlos transformando cada día. Que Dios les estaba librando de un carácter, Dios les estaba hablando de los malos pensamientos, Dios los estaba librando de juzgar a las personas, Dios los estaba de condenar a los demás. No, Dios los estaba librando de dejar de hablar, hermano, mal de los demás. Eso no daban gracias por ellos. Ellos le daban gracias a Dios por todas las cosas, pero no glorificaban a Dios, hermano, por las cosas que Dios hacía en su vida. Ellos glorificaban a Dios por las cosas que Dios les daba en su vida, no por las cosas que Dios hacía en su vida. Dice que él entró en un día de descanso a las sinagogas y los halló en una vida de confort. Y porque los halló en una vida de confort, es interesante porque también la palabra Capernaum también significa una villa, significa león, leoncillo, significa una muralla cubierta, una muralla protegida. Significa, hermano, una muralla protegida, o sea, ellos estaban protegidos, pero dentro de ellos estaban los leones, se encerraron con los leones. Esos leones que comen carne, a quienes les atormentan la palabra del Señor por cuanto no quieren salir de su confort. No quieren salir de su confort. A quienes les atormenta la palabra, se molestan, les atormenta porque les es imposible cumplir la palabra. Se les molestan porque uno les dice, hermano, pon en primer lugar a Dios que a ti mismo. Pon en primer lugar a Dios que a tu familia. Pon en primer lugar a Dios con tus bienes. Ah, no, ahí no hay amor. ¿Cómo es posible que Dios deje que yo no ponga en primero a mi familia? Primero tuve familia y no Dios. Primero yo nací, primero yo y los demás yo. Les atormenta que hablemos de temor. Les atormenta que hablemos de que a Dios hay que ponerlo en primer lugar. Les atormenta todo eso. ¿Por qué? Porque quieren vivir una vida de confort. Les atormentan que les digan, deja la carne. Les atormenta que uno les diga, deja el pecado. Les atormenta que les diga, deja ese carácter. Se les atormenta que uno les diga, deja de tomar, deja de andar haciendo esto, deja el mundo, deja las tradiciones y costumbres. Para ellos les es tormentoso porque escuchar una palabra de obediencia. Dice que para esto esa era la gloria que ellos tenían. Pero vieron llegar la gloria, hermano, la transforma. Aquel que los transformaba, aquel que les cambiaba la vida y no la aceptaron. Por eso cuando Elías llega a la vida de Acab, una de las cosas que le dijo a Acab a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa de tu padre, porque dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Y la palabra turbar, miren, la palabra turbar, está interesante esto, hermano, porque significa arruinar a alguien socialmente. Significa trastornar el orden y causar problemas. Por eso el Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino vine a traer división. Significa, ¿por qué nos vienes a turbar? Nos vienes a arruinar nuestra sociedad. Nos vienes a arruinar nuestra amistad. Nos vienes a arruinar nuestros honores, nuestros diplomas, nuestros halagos, nuestros reconocimientos. Lo vienes a arruinar todo, Jesús. Vienes a arruinarnos. Esa sociedad, esas amistades, hoy la estás arruinando. ¿Por qué? Porque la iglesia la convirtieron en una vida social, en un club social y no en una casa de oración.
Y así muchas personas están en su vida. Les atormenta que el Espíritu Santo les hable de santidad, les hable de obediencia, les hable del amor a la palabra. Hermano, les atormenta cuando el Señor quería darles reposo a su alma, darles una tranquilidad, porque la transformación da paz, la transformación da descanso, la transformación da reposo a nuestra vida. La palabra de Dios nos da paz y no tormentos. ¿Le atormenta a usted que el Señor venga y le diga, ponme en primer lugar a mí? ¿Les atormenta que el Señor les diga, tienes que obedecer la palabra? Dice que creyeron que la gloria de Dios era señales, prodigios y milagros y toda la señal. Pero las señales vino porque no creían al mensaje de reposo, al mensaje de la paz. Porque estaban llevando una vida de confort. ¿Cómo estás llevando el Evangelio hoy, hermano? Una vida de confort y creer que esa es la gloria de Dios. Esa no era la gloria de Dios. La gloria de Dios era obediencia a la palabra. La gloria de Dios era realmente, hermano, hablar abiertamente de Jesús. Y cuando alguien habla abiertamente del Señor, de cómo Dios puede salvar, Dios puede transformar, Dios puede cambiarle la vida a alguien, entonces dice que los expulsarán de las sinagogas. Entonces los expulsarán para que den a conocer al Señor. Hablaban bien unos con otros. Convirtieron un centro, la iglesia la convirtieron en un centro de halagos, de sociedad. Y así es su vida de muchos. El Evangelio cuenta la vida de Cristo, cuenta la gloria de Dios. Estaban llenos de inmundicia. Lo primero, cuando escucharon el mensaje de Cristo, dijo, este nada más viene a atormentarnos, este nada más viene a robarnos la paz, este viene a destruirnos nuestra sociedad, viene a destruirnos nuestros honores. ¡Qué obediencia! ¡Qué orden! Dice que llevaba una vida de confort. No hay nada mejor que la paz del Señor. No hay nada mejor que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Cristo viene pronto, querido hermano. Cristo viene pronto por un pueblo que se guarde, que se aparte para Él. No viene por un pueblo donde se les hizo señales, prodigios y milagros. Pensaron que esa era la gloria. Eso era porque no creían, porque las señales son para los incrédulos. Espero en Dios, querido hermano, que a ti no te atormente. No te atormente la palabra. No te turbe la palabra cuando Dios te diga, cambia tu carácter, cambia tu vida. Conságrate, apártate. Capernaum significa un lugar confortable, un lugar sociable, un lugar de honor, un lugar de ánimo, pero no por las cosas de Dios. Él vino a cambiarles, a quitarles eso y se sintieron atormentados, se sintieron juzgados, se sintieron condenados, porque no recibían el mensaje de paz. Reconcíliate con el Señor en esta mañana y fíjate cómo estás llevando el Evangelio, cómo estás llevando tu vida, en una vida de confort, en una vida, hermano, estable, en una vida de que gracias Dios porque me diste esto, gracias Dios porque las cosas me salieron bien, gracias Dios por todo lo bueno, y gracias Dios, nada más de eso hablan. Pero no hablan de que Dios me está cambiando este carácter, Dios está trabajando en mi vida, Dios está trabajando en el carácter. No, eso no. Dios te bendiga en esta mañana, hermano.
Que el Señor transforme tu vida y cada día te haga un hombre obediente y temeroso a Él. Si piensas que la gloria de Dios es por las cosas que recibimos, no. La gloria de Dios es por las cosas que Él hace en nosotros, no por las cosas que nos da. Que la palabra de Dios nos transforme cada día. Haga de nosotros alguien conforme a su voluntad. Si estás pasando alguna necesidad, necesitas un milagro, dile: Padre del cielo, sana mi vida, voy a cambiar mi vida, voy a transformar, voy a cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Quiero agradarte, quiero buscarte. Y si te has alejado de Dios, hermano, vuelve a casa, ponte a cuentas con Él. El Padre te está esperando, vuelve a congregarte. Pero una iglesia, hermano, donde se hable más de lo que Dios quiere hacer en tu vida que lo que Dios te quiere dar a ti. Que se hable más del temor a Él que de casas, de autos, de honores, de glorias, de diplomas. Que Dios bendiga mañana tu vida. Que Dios restaure tu vida. Gracias por los hermanos. Yuli, gracias, Dios les bendiga. Hermanos en Tierra Deseable allá en Querétaro, Jorge allá en Chiapas, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta mañana, los hermanos y hermanas que están detrás. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y sigamos adelante. Que la gloria de Dios descienda sobre tu vida y que puedas mirar lo que Dios está haciendo en tu vida, no lo que Dios te está dando a ti. Que puedas hablar hoy, todos los días, abiertamente, aunque te corran, aunque te expulsen de una iglesia por hablar la obediencia, por hablar el temor, por hablar la santidad, por hablar lo correcto. No importa, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre tu vida. Eso sí merece la gloria de nuestro Padre Celestial, y no vivir una vida de confort, una vida acomodada, una vida, hermano, de amistoso, una vida cómoda, porque esa no es la gloria de Dios. Que Dios cambie tu vida en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página para que le lleguen las notificaciones. Ayúdenos, hermanos, a estar evangelizando y vuelve a casa. El Padre te espera. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, querido hermano. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana. Muchas gracias y bendiciones.